de situación porque el proceso constitucional ha sufrido también, a ver, un poco de reveses, podríamos decirlo, en el último tiempo. Las encuestas están indicando que la desaprobación a este proceso, la verdad es que está creciendo y varios no aprobarían lo que es la nueva Carta Magna de nuestro país. Recordemos el plebiscito que se tiene que realizar en diciembre de carácter obligatorio. Está en riesgo el plebiscito de salida, además entendiendo que el Consejo Constitucional tiene que aprobar esta carta para llevarla a plebiscito. Vamos a conectarnos a esta hora con el senador independiente Karim Bianchi para conversar acerca de esta temática. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. No, gracias a usted por estar con nosotros. Senador, en una nota que teníamos justamente, que lo hemos revisado en nuestras ediciones anteriores, habíamos revisado archivos y en el Senado se calificó como un fracaso en caso de que ni siquiera se llegue a hacer un plebiscito. ¿Se sigue manteniendo esa idea? ¿Usted qué piensa de que tal vez los chilenos no tengamos nada que votar en diciembre? O sea, yo creo que todo, desde que partió hasta, desde que se eligieron los constituyentes del proceso anterior hasta ahora, todo ha sido un fracaso. Lo único que ha pasado es que el país está más dividido, que se ha retrocedido más y efectivamente se ha puesto la alarma reglamentaria por artículo 91, que habla de la aprobación de los 3/5 y si esto no se produciese, ¿no es cierto?, no se votaría esto. Y también está la otra parte, que es la constitucional, que es el artículo 152, que habla que se pueden hacer observaciones, ¿no es cierto?, que esto pasa una mixta y se entra en un ciclo infinito en el cual después te dan los plazos y simplemente esto podría llegar a no votarse y eso sería ya más que un fracaso, sería vergonzoso por todo lo que se ha puesto a disposición, ¿no es cierto?, para que esto de una u otra manera salga, independiente de que si uno puede estar o no de acuerdo. Acá hubo un proceso que se inició y lo iniciaron todos los partidos políticos. El primero fue un proceso, digámoslo, ciudadano. Este es un proceso que lo inician los partidos políticos y que al parecer, ¿no es cierto?, reglamentariamente y constitucionalmente tendría ahí algunas posibilidades, ¿no es cierto?, de caer reglamentariamente. Ahora, senador, ¿usted qué opina justamente de lo que ha salido hasta el momento para quedar en este anteproyecto, que tienen que pasar por todavía los expertos? ¿Le gusta? ¿Cree que hay materias que son tan polémicas que la verdad no se sabe por qué terminaron así escritas? ¿Qué apreciación tiene justamente de lo que hasta ahora está en esta idea de nueva constitución? Sí, lo que pasa es que, como te decía yo, tienen dos orígenes muy diferentes. Yo creo que ambos procesos están pasando por una etapa de farrero, ¿ah? Ya. Se han colocado bajo el alero de candidaturas presidenciales o de programas de gobierno. Yo recuerdo, siendo senador, que en algunas materias, no sé, de regular temas del agua, temas de salud, decía, mire, el Ejecutivo en el Senado llegaba a decir, mire, esperemos un poco esto porque vamos cuando se termine el proceso constituyente, ya va a ser esto inoficioso, tramitarlo, porque vienen los cambios como dando por seguro eso hasta que después ya se veía que se venía un rechazo. El programa de gobierno era esa constitución. Y ahora, al parecer, es un programa de gobierno para el candidato, eventualmente Kast o Matei, que aparece y finalmente termina siendo una pugna entre dos candidatos de la derecha, que es bastante ridículo cómo el presidente Boric llevó esto, porque yo creo primero que el presidente no tiene idea de lo que le conviene votar a él y a su sector, si a favor o en contra del proceso. O sea, Sí. sí, entonces usted cree que básicamente lo que se está sucediendo hoy día es una convención, más allá de lo que son, porque hubo un fracaso también, ¿es una convención 2.0 finalmente en este consejo? O sea, estamos como cambiando a la plurinacionalidad por el rodeo, por materias que son del aborto, o materias que Nos fuimos son al otro lado, estrictamente, para mí, que pueden ser legítimas, no sé, ¿ya? pago las contribuciones, pero que son materias que tenemos que discutir en materias legales, no son materias Ya. constitucionales. Entonces, son gustitos personales, y además de eso, esta constitución está absolutamente capturada por los partidos políticos tradicionales cuando se conforma, y luego estos partidos que habían excluido republicanos no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y crearon ahí a su propio enemigo y ellos son los que tienen hoy día el control de este proceso. Entonces, la verdad que es un proceso de la élite
de la élite política. ¿Ah? Eso, lo que están tocando ahí, le aseguro que no le interesa a nadie, salvo esta chimuchina en la cual se está entrando y en lo que ha entrado el país constantemente, que ha sido división. Tenemos los 50 años, de una manera u otra, la perspectiva histórica que podamos tener, la perspectiva, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, está bien, está claro, pero es un hecho que divide y eso no podemos, ¿no es cierto?, negarlo. La constitución anterior dividía, esto está dividiendo, entonces yo creo que la polarización en la cual se ha enfrascado este gobierno, la verdad que resulta ya de marca mayor. Ahora, senador, me quería quedar con esa idea última. Usted hablaba de polarización que se ha enfrascado este gobierno. Para entenderlo bien, ¿adjunta esa responsabilidad al gobierno como tal de la administración del presidente Gabriel Boric o cree que ha sido también una situación de todos, incluso que tal vez haya sido empujada desde el propio Consejo o que ha mermado tal vez al propio Consejo y se está llevando hoy día a una carta magna que, según las encuestas al menos, no va a tener una nueva aprobación? Sí, yo siempre digo, las encuestas son como las prietas, son sabrosas, pero a veces mejor no saber cómo se hacen. Ya. No lo sabemos. Hay un periodo de campaña, hay un periodo de estudio de la gente, pero esto es un capricho del presidente Boric, que dijo, mire, acá hubo una mayoría que quiso una nueva constitución. Y es verdad, ¿ya? Y la quiso ¿por qué? Porque le interesaban materias de seguridad social, de pensiones, de salud, de educación. Después se fue sumando el ámbito, diría yo, de la seguridad ciudadana por los índices de delincuencia que en ese momento no eran cuando se firma este primer documento, no eran tan relevantes. Pero esos son los temas. Entonces, estamos hoy día enfrascados en esa lucha que se dio en algún momento, en ese clamor que se estableció, que sigue siendo, no sé si constitucional o legal, pero que sigue siendo una demanda ciudadana. Yo creo que no. O sea, si hoy día uno analiza las discusiones que se han dado, no tienen nada que ver con los principales temas que le importan a la gente. Entonces, este gobierno no va a sacar una constitución como la que quiso la gente, no está sacando una reforma tributaria como la que pretendía, no está sacando una reforma de pensiones como la que pretende. Entonces, se ha visto, y creo yo, en esto, y ahí sí endoso la responsabilidad, en un constante fracaso. O sea, salga lo que salga de aquí, esto es un fracaso porque ellos pensaban, ¿qué es lo que pensaba el presidente Boric? Voy a abrirme a pactar con la derecha tradicional, RN, la UDI, Evópoli, entonces hago un caminito para mis reformas, ¿no es cierto? Y pactamos una nueva constitución, que iba a ser quizás menos interesante que la anterior, un poco más austera, pero él hace ese pacto. Y ahí encabeza el señor Elizalde, que sale desde el Senado hacia el ministerio siendo ovacionado por sus colegas por este proceso que había él liderado desde el Senado, como presidente del Senado, junto con los senadores de la Comisión de Constitución. Y lo que pasó es que le reventó en la cara al presidente Boric el proceso, porque jamás pensaron, ni siquiera tenían expertos republicanos, y se le metió otro partido y fue mayoría. Entonces, han hecho el ridículo con la Constitución, yo diría que de una manera Pero, senador, irreversible y repetitiva. sí, es que me llama la atención también una declaración que usted hace, que es las encuestas son como las prietas. Mejor no saber cómo se hacen, pero a todos les parecen ricas, por así decirlo. Es decir, las ve de lejos. Sabrosas. Sabrosas. Pero aún así las ve de lejos las encuestas. Pero luego dice usted que esto es un proceso que no está tomando lo que la ciudadanía hoy día quiere. Entonces, a ver, finalmente, ¿qué es lo que se está buscando con todo esto? ¿Es que la clase política trabaje con lo que quiere la gente o trabaje para lo que la gente debería tener? Y yo sé que tal vez se está poniendo en un pedestal, tal vez como dioses, como sabios, a quienes en algún momento o no han mostrado estar a la altura o tal vez derechamente no saben lo que la gente quiere, o tal vez no se ponen de acuerdo ni siquiera en eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr este proceso? ¿Qué es lo que usted cree que debería lograr este proceso? Porque se ha dicho en reiteradas ocasiones, Chile por lo menos necesita, y según los expertos, una nueva constitución más actualizada o que entregue nuevas visiones al país que queremos. Al parecer nos estamos quedando en nada y esto va a ser una disputa constante y no va a solucionar nada tampoco los problemas. Y eso también, se ha hablado mucho mal de lo que fue el estallido social, pero planteó problemas que siguen afectando hasta el día de hoy a la gente.
Sí, yo creo que a la perspectiva y cómo el país ha cambiado, casi en una bipolaridad, digamos, de pensamiento, efectivamente uno puede decir, mira, el estallido social es negativo por esto, otro. Yo creo, y siendo parlamentario, creo que el estallido social abrió una ventana a temas que no se tocaban. Y eso para mí fue relevante. Por ejemplo, en materia de pensiones. Eran intocables las AFP en ese momento. Salieron los retiros, luego con el tema de la pandemia. Entonces yo creo que la crisis movió algo. ¿Ah? Evidentemente, y usted lo que dice, bueno, se requiere una constitución más moderna, efectivamente se requiere más moderna, pero lo que pasa es que esto fue hecho tan a cuatro paredes, y yo lo viví dentro como espectador, ¿ah? Porque soy independiente, pero vi cómo los partidos políticos se repartían, entregaban sus nóminas, a mí me dijeron, métete, da una persona para ser experto, me resté de esto, pero los expertos y con el, seguramente todos o muchos de ahí pueden tener más currículum que yo, pero en la experiencia, pero son monigotes de quienes los colocaron ahí, los partidos políticos, los parlamentarios que lo colocaron ahí y han respondido a esos intereses. Como primera muestra, ¿no es cierto? Es eliminar la autonomía de la voluntad de la gente, es decir, el cargo de un parlamentario va a ser del partido político. Si el parlamentario es díscolo, ¿no es cierto?, lo sacamos. Yo tuve el 50% de los votos en mi región, el 50%. Y si yo tuviese el 100% de los votos, fíjese que no salgo electo de independiente, porque dicen un 5% nacional. Entonces, lo que están haciendo es resguardar del ese primer lote que se armó con esto. Y luego se le metió republicano que está peleando por su campaña electoral futura, que es la de José Antonio Caz. José Antonio Caz está, lo encontré en el avión ayer, está en Magallanes, está recorriendo ya las regiones, haciendo campaña de la mano con la Constitución. Entonces, ¿responde a la ciudadanía? No. ¿Responde a una necesidad? No. ¿Responde a una élite política que quiere mantener el poder? Sí, absolutamente. Y eso para mí, yo lamento que la gente tenga que levantarse obligatoriamente a votar, porque va a tener que votar por un proceso que les es absolutamente ajeno, poco representativo y que no tiene ningún sentido. Pero bueno, está la instancia, así es la democracia y tendrá que decidir la gente qué futuro quiere para el país. Ahora, intuyo por sus palabras también que usted dice que va a haber plebiscito, justamente, es decir, se va a aprobar en el pleno del Consejo Constitucional el texto que salga después de lo que los expertos lo revisen. Y hay un tema bien importante. ¿Usted cree que los expertos, por ejemplo, van a admitir todo lo que hay hasta el momento que se cumple con las bases, por ejemplo, del proceso? Ahí vuelvo a decir, ¿quién manda a quién acá? Entonces, Pero por eso mismo, ¿usted ahí hay gente que qué intuye, aprieta. qué analiza también? Que si bien no es parte de un partido político, tiene una independencia, puede conversar al menos con sus colegas. Y entre esos colegas hay dirigentes también de partidos. Sí, y ellos finalmente van a apretar a los expertos. A ver, son tres quintos, son 30 personas. Basta que, o sea, si la derecha completa se cuadra, serían cuatro que tendrían que ser díscolos. Van a tener que ceder en algún momento, van a tener que ceder. Ahora, la sesión, ¿en qué se va a dar? ¿En los temas o en Kass y Matei? Yo creo que ahí está la gran pelea. Entonces, es lamentable como se ve, yo me imagino, sería una locura que no tengamos proceso, sería una locura, pero es tan frágil todo que podría darse que a un par de personas se le ocurra, ¿no es cierto?, no querer avanzar, que no, esto no se vote y podría perfectamente pasar. ¿Y la vía Ahora, parlamentaria, hasta ahora senador? no lo veo tan posible. ¿Y la vía parlamentaria, qué le parece esto de que tal vez el proceso se remita a lo que fue el texto de los expertos y llevarlo por reformas constitucionales en el Congreso? ¿Usted lo admite o la verdad cree que hay que concentrarse en otras materias? Yo creo que un tercer proceso, no. A lo menos inmediatamente. ¿Ah? Ya. En otro momento del país se podrá conversar, en otra maduración del país, pero hoy no da para un tercer proceso a corto plazo. Creo muy necesario, más allá, yo no es que crea o no en una constitución, yo creo o no en los hechos, en las necesidades. O sea, evidentemente uno aspiraría a que ciertos derechos sean consagrados y mientras eso no sea así, uno va a tener que seguir peleándola. Y me imagino que el Congreso, que es soberano para aquello y tiene esa atribución, podrá hacer modificaciones en las materias que la ciudadanía reclame.
pero más procesos yo creo que tempranamente no lo veo posible. Hay que dar certeza. Esto es un lujo que se dio el presidente con toda la incerteza, viniendo de un proceso constitucional, viniendo de un estallido, viniendo de una pandemia, y le manda dos procesos constitucionales, o sea, y en medio de toda una crisis económica, con inflación, con todo, y es capaz de decir, tenemos dos procesos constitucionales, a pesar de que se rechaza. Yo creo que es vivir en otro planeta. Entonces, ya pensar en un tercer proceso, eso es peligroso. ¿Hay que cambiarlo? Yo creo que sí. Y lo que tú me decías, lo que pasa es que acá hay como tres constituciones. Los 12 bordes ya son una constitución en sí misma. Ya es tanto lo que está rodeado de esos bordes que ya en sí mismo es un texto. Luego, el de los expertos Claro. ya es otro. Y ya el de los consejeros ya es una majamama que adorna todo el árbol de Pascua. Pero en toda esa mezcla, yo creo que el licuado que va a salir es bastante peligroso. A lo menos lo que se ha visto ahora no es que se avance. Yo creo que es una involución en Perfecto. materias que ya estaban, ¿no es cierto?, en nuestro país y en las que se necesitan, yo no veo ningún avance. Senador Karim Bianchi, senador independiente, justamente representante del extremo sur de nuestro país, le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por esta conversación. A ustedes, que tengan buena tarde. Que igualmente, que tenga buena tarde, cuídese.